Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en un video más relacionado con lo que es el árbol de la evaluación contemporánea. Espero que lo disfruten porque en este video encontrarán algunos aspectos relacionados con el origen de la evaluación y sobre todo las tendencias en las cuales se ha movido esta idea de evaluar el aprendizaje. Así que comenzamos. Un gusto estar con todos ustedes. Una de las partes importantes que como docentes debemos considerar es el hecho de lo que implica evaluar. Y bueno, etimológicamente lo podemos definir. Esta idea de que evaluar viene del latín antiguo y del francés posteriormente antiguo, que implica la palabra evaluar. Y bueno, evaluar significa sobre todo el hecho de encontrar el valor de algo. Por esta razón, cuando nosotros evaluamos, debemos considerar que lo importante es encontrar el valor de eso que estamos evaluando. Y hay algo muy importante que debemos también tomar en cuenta. Cuando nosotros evaluamos, estamos haciendo referencia a la idea de un valuer, que aquí lo podemos apreciar básicamente en esta palabrita, el valuer. ¿Qué era un valuer? Bueno, pues los historiadores nos han dicho que el valuer era aquella vasija de arcilla, así como la tenemos en la imagen, en la cual los pueblos antiguos guardaban las cosas de mayor valor. Y en este caso todos lo sabemos, sobre todo sus semillas, sus instrumentos para la caza, allí es donde ellos ponían lo más valioso y es donde se encontraba lo más valioso, en esa vasija de arcilla, de barro, donde ellos guardaban lo más valioso. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos, implícitamente tenemos que considerar qué es lo que de valor encontramos en eso que estamos evaluando. Esa es la primera clave para entender esta idea de evaluar. Ahora, algo que debemos tomar también en consideración es el hecho de que en el ámbito de la evaluación, en los últimos 130 a 140 años, hemos vivido dos tendencias muy importantes y en las cuales nos hemos movido muchos docentes. En primer lugar, tenemos la tendencia del Muserman, es decir, aquello que está relacionado con la idea de medir, porque el measurement se desprende de la palabra latina mensura, que significa medida o cantidad. Por ello es que esta tendencia nos lleva más a el hecho de medir, de cuantificar para poner un número o como nosotros le denominamos una calificación. Y esto ha sido durante los últimos 100 años aproximadamente esta idea de evaluar en el ámbito educativo, aunque surge sobre todo en un ámbito social que más tarde explicaré. Y también a partir de la mitad del siglo pasado, es decir, hace aproximadamente 70 años, empezó a cobrar con mucha fuerza otra forma de ver la evaluación, que iba precisamente en contra de solo considerar la evaluación como medición. Y bueno, esta se ha venido desarrollando en los últimos 60 años para darle una cara bondadosa a lo que es evaluar. Así tenemos que surge lo que significa el assessment, es decir, viene de la palabra latina assidere, que significa estar junto a o estar sentado con. Esta palabra assidere también da origen a la idea de asesor, y todos sabemos que el asesor es aquel que se sienta con otro para poder darle alguna orientación u otro tipo de consejo. En este caso, el assessment también implica el hecho de que alguien se siente con otro para nuestro proceso que vivimos en el aprendizaje, que el maestro se siente con el estudiante, junto al estudiante para apoyarle, para orientarle, para darle consejo. Por ello es que está más de la mano del juicio, de la apreciación, sobre todo cualitativa. Y estas son las grandes diferencias de estas dos grandes tendencias. La que más ha predominado es el measurement. Hay una cultura muy importante en la sociedad occidental por medir, por poner número. Sin embargo, es necesario
que ya le demos cabida amplia a lo que es el assessment, para apoyar al alumno, para ayudar al alumno y darle consejo de tal manera que no se retrase en sus aprendizajes. Esto también nos llevaría a una pregunta muy importante: ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Y querámoslo o no, cuando nosotros nos definimos en una tendencia, sea en la tendencia de medir, measurement, sea en la tendencia de evaluar, assessment, damos sobre todo implícito un proceso importante para con los estudiantes. Por lo general, cuando se evalúa para medir, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de exclusión, y cuando evaluamos para ayudar, estaríamos dentro de lo que es el assessment, es decir, para apoyar al estudiante. Muchas veces no logramos hacer esta gran diferencia porque algunos docentes partimos de la idea de que la norma nos dice que debemos medir, pero también debemos considerar que entra el criterio, la perspectiva, la visión y la mística de lo que es enseñar y de lo que es aprender. Por ello, siempre estaríamos básicamente en esta encrucijada como docentes. ¿Medimos para excluir o valoramos para ayudar? Y esto lo podemos definir sobre todo desde tu filosofía evaluativa. ¿Qué es para ti evaluación? Esto te dará respuesta a qué es o para qué estás evaluando. Entonces debemos nosotros preguntarnos, ¿cuál es tu filosofía sobre la evaluación? ¿Medir o valorar? Y para ser más concretos, para responder con mayor claridad, podríamos reflexionar sobre los instrumentos que utilizamos. Esos instrumentos con los cuales tú evalúas los aprendizajes de tus estudiantes, miden o evalúan. Miden o evalúan. Y ahí estaría la clave de lo que estás haciendo y en cuál tendencia te estás ubicando. Ahora, tenemos que considerar la historia básica de los últimos 140 años de la evaluación. ¿Cómo surgió la idea de evaluar en el ámbito educativo? ¿Dónde hunde sus raíces? Como lo podemos apreciar en este árbol de la evaluación. Y es muy triste reconocer, y creo que todos debemos tomar conciencia, que la evaluación, tal como la conocemos, y más aquella que está en el sentido del measurement, tiene sus raíces en procesos eugenésicos y de racismo. Por ello es que decimos, cuando tú evalúas solamente en el sentido de medir, lo que haces en un primer momento es clasificar. Cuando clasificas, seleccionas, y cuando seleccionas, excluyes. Esta es la razón por la cual tenemos que la idea de medir, de poner calificaciones, por lo general nos llevará a una tendencia de excluir a los estudiantes, y a veces la exclusión no solamente es escolar, también tenemos una exclusión social, y hay que tener en cuenta ello porque en esto se está jugando el proyecto de vida de los estudiantes. Comentaré un poquito sobre estas raíces. Pues bueno, la idea de evaluar tiene muchísimo que ver con el sentido de aquellas razas que siempre se han considerado por historia las razas superiores. Sobre todo me refiero a la raza aria, aquella que está conformada por los alemanes, ¿no? Sobre todo los teutones, por los anglos, es decir, los ingleses, y por los angloamericanos, aquellos que sean, sobre todo, que estuvieron muy relacionados en su origen con los ingleses, pero que se desarrollaron en Estados Unidos. Y bueno, este tipo de raza, o la raza aria, tiene una forma peculiar de ver el mundo, de ver a las otras razas. Y para diferenciarse de ellos, empezaron a mostrar diferentes estudios en los cuales ellos querían comparar su raza, es decir, la raza aria, con otro tipo de razas, para definir que ellos eran superiores. Y en un primer momento lo empezaron a hacer con base a la apariencia física. Entonces ponían a un teutón, por ejemplo, un sujeto rubio, alto, y bueno, ponían a un africano o a alguien de alguna raza o de alguna tribu, a lo mejor de Australia o alguna tribu de América Latina.
y los ponían en comparación y mostraban la gran diferencia que tenía uno de otro. Y por ello es que empezaron a redefinir la idea de que eran superiores porque eran diferentes. Además, por lo general, todos lo sabemos en el ámbito del racismo, por lo general, a aquellos que eran de raza negra los equiparaban con ciertos animales, por ejemplo, los chimpancés, los gorilas, y decían ellos, tienen más parecido a este tipo de animales, por lo tanto, no son parecidos a nosotros, somos completamente diferentes. De ahí tuvieron muchísimo que ver algunos autores importantes, antropólogos, sociólogos, entre los que sobresalen Samuel George Morton y Paul Broca, que inclusive llegaron a definir que la raza aria era superior porque tenía mayor inteligencia. Y para demostrarlo, entonces empezaron a llevar diferentes procesos en los cuales ellos trataban de mostrar la inteligencia superior de la raza aria en comparación con otras. Y surgió la idea de medir la inteligencia. ¿Cómo lo tenían que hacer? Bueno, de manera muy concreta, por ejemplo, tenemos los trabajos de Samuel George Morton, que lo que hacía él era sobre todo considerar el hecho de tener cráneos de manera objetiva, cráneos de hombres arios y cráneos de otro tipo de razas. Y lo que él decía era que el cráneo de la raza aria era más grande que el de otras razas. Y por lo tanto, si era más grande, era porque tenía un cerebro más grande. Y eso le daba una mayor inteligencia. Eso significaba, por tanto, que la idea de ser inteligente era porque había un cerebro más grande y por lo tanto la cabeza era más grande en comparación a otro tipo de razas. Para demostrarlo objetivamente, entonces, y definir quién era inteligente y quién no, pues nació lo que se conoció en aquellos entonces como la craneometría. La craneometría, una cosa muy interesante. La craneometría, mediante lo que era el cranómetro, en aquel entonces se consideraba una ciencia, ahora ya todos sabemos que es una pseudociencia, y consistía básicamente en el hecho de medir mediante el craneómetro la cabeza de los sujetos y de ahí determinar si era inteligente o no era inteligente. Es decir, entre más grande tenía un cerebro mayor, más grande igual, y por consecuencia era más inteligente. Esa fue la base de medir la inteligencia de los sujetos. Y a partir de ello, pues entonces esta parte de lo que es la cronometría, pues empezó a llevarse a cabo en diferentes congresos, en diferentes ferias, en Inglaterra sobre todo, en Inglaterra, donde los sujetos inclusive pagaban para que les midieran la cabeza y les dijeran qué tan inteligentes eran. Esa era la base. A la par de la craniometría, y uno de los autores que más la defendió en este caso y en aquellos tiempos, fue sobre todo un autor que casi no conocemos en educación, pero que lo llevamos muy metido cuando hacemos algunas prácticas evaluativas. Y este autor fue el que se conoce, inclusive el primo de Charles Darwin, fue Francis Galton. ¿Por qué es importante atraer en este árbol a Francis Galton? Bueno, porque Francis Galton fue quien dio origen a lo que nosotros conocemos como la lista de cotejo. La lista de cotejo. Es decir, Francis Galton era uno de los mayores pensadores, de los hombres reconocidos más ampliamente en Inglaterra, cerrando el siglo XIX, iniciando el siglo XX, por todos los aportes que había hecho a la ciencia, pero en el terreno precisamente de lo que hemos venido comentando. Y en un momento determinado a Francis Galton le pidieron que pudiera definir una especie de listado con el cual se pudiera tener claridad si un sujeto era apto o no era apto para realizar diferentes actividades laborales o para definir su inteligencia. Y ahí es donde nace la idea de lista de cotejo, sobre todo porque tendríamos que ubicarnos en la naciente industrialización del siglo XX. Estamos hablando de 1909.
los industriales, los dueños de ciertas fábricas que empezaban a nacer en Inglaterra, le pidieron a Francis Galton que les ayudara para definir si un obrero o un trabajador en verdad podía hacer las cosas o no. Y ahí es donde nació la idea de lista de cotejo, que no es otra cosa más que un listado de actividades en los cuales uno como docente ya posteriormente lo que hace es observar y ponerle palomita o tachecito si la habilidad, la actividad se realizó o se completó de manera exitosa o no. Y ahí nació esta idea de lista de cotejo que todavía muchos de nosotros la seguimos utilizando. Ya no debiera utilizarse. Se hizo muy popular en el conductismo porque la idea era observar cambios en la conducta y por ello es que fue muy popular. Sin embargo, el conductismo todos sabemos que también allá está muy limitado en los procesos de aprendizaje. Pero volvamos a la cronometría. La idea de la cronometría está también de la mano, sobre todo cuando se pone en práctica no solamente en Inglaterra, sino en otros países. Y es ahí donde juega un papel muy importante un autor que seguramente como docentes hemos escuchado mucho, Alfred Binet. Un pedagogo, abogado, tenía varias carreras, francés. Alfred Binet conoció la cronometría en sus viajes que hacía a Inglaterra y le fascinó mucho cómo se podía definir la inteligencia de los sujetos con el craniómetro, a tal grado que Alfred Binet, pues bueno, ilusionado, trajo esta idea a Francia, pidió autorización a la realeza francesa para que le dejaran experimentar la cronometría en las escuelas primarias de aquel entonces, en el centro de París, y de esta manera determinar si los estudiantes eran inteligentes o no eran inteligentes. Esta es la base importante de evaluar la inteligencia en los estudiantes y ahí es donde nosotros hundimos precisamente nuestro origen de la evaluación. Y fue Alfred Binet quien precisamente se dedicó a medir la cabeza de los estudiantes de educación primaria para diferenciar quiénes eran inteligentes y quiénes no. Los que eran inteligentes los ubicaba en un salón y los que no eran tan inteligentes o tenían una cabeza más pequeña los ubicaba en otro. La idea de Alfred Binet era precisamente esa, el hecho de que se separaran, y allí está la idea de clasificación, se separaran los inteligentes de los que no eran tantos, porque él determinaba la idea de que a los inteligentes pues, se les tenía que dar una forma diferente de enseñanza y de aprendizaje, y a los no inteligentes, pues bueno, las cosas eran diferentes. ¿Cómo fue evolucionando todo esto? Pues nosotros lo conocemos muy bien cuando hace algunos años, todavía se estila, pero hace algunos años veíamos y poníamos a los chicos más inteligentes en el cuarto a los no tanto en el cuarto B y a los que de plano no eran tan inteligentes en el cuarto C. O a veces también lo hacíamos de esta manera. Grupos de matutino eran los chicos más inteligentes, los del vespertino no eran tan inteligentes. Eso todavía en algunas escuelas se sigue viviendo y todo el mundo lo conoce, pero poco hacemos los maestros para eliminarlo. Pero bueno, esto es muy importante porque Alfred Binet en sus investigaciones que hizo, estamos hablando de 1905, 1908 y propiamente 1911, desde 1905 Alfred Binet empezó a analizar a grupos que él consideraba inteligentes y a grupos que no eran inteligentes. Y lo que dio cuenta Alfred Binet fue sobre todo el hecho de que en aquellos grupos que supuestamente no eran tan inteligentes, había chicos que realizaban habilidades mentales, manuales, físicas y de otro tipo, inclusive mucho mayor o con mejor capacidad que los que supuestamente eran inteligentes. Esto llevó a Alfred Binet a replantear la cronometría y la dejó de lado. Igual la cronometría empezó a decaer porque se iba demostrando que no era una base científica como para decir quién era inteligente y quién no. Pero Alfred Binet no se contentó con ello, dejó de lado la cronometría y entonces pensó
cómo hacer para definir si alguien tiene capacidad mental, capacidad de inteligencia o no tiene. Y en sus estudios que fueron publicados en 1911, pues Alfred Binet ideó lo que se conoce como el test Binet-Simon de inteligencia. Este test consistía en poner diferentes actividades para que los chicos los realizaran y de ahí Alfred Binet definía la edad mental del chico, es decir, su inteligencia, y decía, estos chicos que tienen la edad mental a lo mejor de 8 años deben estar ubicados en este grupo. Estos chicos que tienen edad mental de 12 años deben estar ubicados en otro grupo. Por eso a veces no coincidía la edad mental con la edad biológica. Y esto a lo mejor algunos de los que tenemos mayor edad lo recordamos. Hace a lo mejor todavía en los años 90 había chicos en ciertos grupos que aunque tenían 14 años podían estar a lo mejor en quinto de primaria, porque era precisamente la base de definición que se hacía. ¿Por qué es importante este test de Alfred Binet y de Theodore Simon, que era su colega de trabajo? Porque este test dio origen a nuevas propuestas de evaluación. Y aquí lo tenemos en el árbol. Después de esto que es el tronco de Alfred Binet, vienen nuevas propuestas importantes para evaluar. Las que más empiezan a socializarse es cuando el test de Alfred Binet se cosifica y se empieza a manejar para la medición. Y de ahí surge un autor muy importante en Estados Unidos, que es Louis Terman, quien le da un enfoque muy fuerte a lo que es el test de Alfred Binet. Y como lo retoma, en la Universidad de Stanford le llaman el test Binet-Stanford, que todos lo conocemos como el famoso test de coeficiente intelectual o el IQ, ¿no? Un test que todavía sigue siendo muy usado en muchas escuelas para la admisión de los estudiantes o para definir tu coeficiente intelectual. Y bueno, pues de ahí surge toda una tendencia de aplicar tests para saber si eres inteligente o no. Surge lo que se conoció como el test alfa y beta y pues algunos otros autores que empezaron a manejar estas propuestas como Charles Spearman. Pero de la mano también surge otra rama muy importante en la evaluación. Surge, por ejemplo, la propuesta de Frederick Kelly en la idea de utilizar pruebas de opción múltiple, que como todos los conocemos se han convertido en las pruebas reina en las evaluaciones. Son los famosos tests estandarizados, que han dado, por ejemplo, origen a lo que nosotros conocemos como las pruebas PISA y Planea, que no son otra cosa más que pruebas que utilizan la opción múltiple como base y que muchas de las veces pues lo único que busca es sobre todo definir habilidades cognitivas básicas de los estudiantes como memorización y análisis, a grado tal que Frederick Kelly en algún momento llegó a decir, él inventó la prueba de opción múltiple en 1914 y ya en 1928 él llegó a desligarse de las pruebas de opción múltiple porque veía que se estaban utilizando mal, porque las pruebas de opción múltiple él las planteó solamente para el recuerdo de los aprendizajes de los estudiantes. Y como ustedes podrán apreciar y lo conocen muy bien, pues son las pruebas que más se utilizan. Yo siempre digo que son pruebas técnica y pedagógicamente mal utilizadas, porque no es posible una única prueba que sea aplicada a los estudiantes, a los maestros inclusive, con tantos ítems. A veces hay pruebas de 250 ítems. Por eso es que están técnica y pedagógicamente mal diseñadas y aplicadas. Y esto es precisamente en lo que está en rojo es la tendencia del Muserman. Pero hubo otra tendencia muy importante y es con la que queremos trabajar, la de tendencia del assessment. Y ahí hay otro autor que es relevante en nuestro trabajo y que a veces digo lo llevamos mucho en las venas, que es Ralph Tyler. Y Ralph Tyler empezó en la idea de manejar que no era posible solamente evaluar con test o pruebas objetivas y que era necesario valorar el trabajo de los estudiantes de otra forma.
e inclusive valorar no solamente el producto, sino también el proceso. Y nace lo que, porque él dio esta palabra, la idea de assessment, que ya les decía, una idea de valorar para ayudar al estudiante, no de evaluar para clasificarlo, sino de evaluar para ayudarle. Y surge toda la tendencia o la corriente que se conoce como evaluación auténtica. Estamos hablando de los trabajos de 1940, 1950 de Ralph Tyler. Ya en la década de los 60 del siglo pasado, pues algunos autores importantes como Michael Scriven empiezan a manejar la idea de una evaluación formativa, y es precisamente Benjamin Bloom quien le da un trabajo fuerte y un impulso fuerte a lo que es la evaluación formativa. ¿Qué implica la evaluación formativa? Implica sobre todo, implica evaluar para ayudar al estudiante, evaluar para que siga aprendiendo. Y él la contrastó de manera amplia y la diferenció también de manera amplia de la evaluación sumativa. Una cosa es evaluar formativamente, es decir, para que tú le ayudes al estudiante a seguir superando sus aprendizajes, a lograr mejor sus aprendizajes, y otra cosa es evaluar para ponerle un número, que esa es la evaluación sumativa. En tal sentido, la evaluación formativa empezó desde los años 70 a tomar un ritmo importante y un sentido importante en las prácticas de los maestros. Y de ahí surgió también la idea de evaluar desempeños con estos autores. Ya no es solamente evaluar lo cognitivo, sino evaluar la parte de desempeño procesual que realizan los estudiantes. Ya no es solamente lo que sabe, sino también lo que puede hacer con aquello que sabe. Y ahí entra la evaluación de competencias que se dio ya después de los años 90 y en los años 2000, la evaluación de desempeños. ¿Por qué es importante la evaluación formativa? Bueno, porque es la otra cara de poner números, de poner calificación. Y en esta evaluación formativa, el corazón de la evaluación formativa va a ser el feedback, es decir, la retro y la proalimentación. No es poner números. La evaluación formativa es darle al chico diferentes sugerencias, actividades, apoyos, recursos para que siga aprendiendo y él pueda mejorar los aprendizajes y sobre todo cumpla con los desempeños que se le están dando. Esa es la base importante de la evaluación formativa y su esencia. Y hay muchos autores actuales que la han popularizado, han hecho investigaciones muy importantes, metainvestigaciones muy importantes. Tenemos a Paul Bragg y Dillian Williams, a Kay Borg, a Patricia Broadfoot, que en los últimos años la han impulsado de manera fuerte en las escuelas y que han llegado a una conclusión importante. Solamente utilizando estrategias de evaluación formativa podemos nosotros lograr grandes desempeños y eficacia en el aprendizaje de los estudiantes. Ese es el árbol de la evaluación. Estaríamos ubicados dentro de la evaluación formativa en estas ramas y con ello seguir avanzando en nuestro trabajo. Lamentablemente, les he dicho, se ha potenciado más el medir. Y a veces la evaluación formativa no se utiliza de manera amplia o se utiliza muy básicamente, muy concretamente, pero no se le da la importancia como la idea de medir. Pero nuevamente, recuerden que cuando solamente medimos, clasificamos, seleccionamos y excluimos. Y esto no ayuda a la calidad de la educación porque lo que a veces hacemos es solamente buscar culpables. El alumno es el que no estudia, el alumno es el que no se compromete, es el que no cumple, el que no esto, no lo otro, y solamente hacemos un prejuicio hacia el alumno. Y a veces llegamos a la idea, este alumno merece reprobar porque no se comprometió, porque no estudió, porque no entregó lo que debía. Y tendríamos que ver cuáles son las causas por las cuales no lo hizo. Por ello es que esta idea de medir debe ser ya eliminada de los trabajos y darle un mayor sentido a evaluar desde el assessment, para que de alguna manera podamos llevar ayudando al chico a construir éxito en sus aprendizajes
y a desarrollarse de manera integral. Es decir, buscamos una evaluación amplia desde el assessment, evaluar para ayudar, evaluar para que sigan aprendiendo, evaluar para aprender, ¿sí? Y evaluar como forma de aprendizaje, no para evaluar lo aprendido y poner una calificación, sino evaluar para que el chico siga aprendiendo y siga sobre todo formándose de manera integral. Esas son las bases. Y bueno, con esto cerraría mucho agradeciéndoles su atención. No olviden suscribirse en el canal. Saludos y nos vemos en otro video.